Hola a todos los amantes del miedo que nos acompañan. Están a punto de sumergirse en un mundo lleno de espantosas historias. Comencemos con nuestro escalofriante relato de hoy. Era un típico día soleado en Culiacán cuando los locos sueños de grandeza de Marcos comenzaron a tomar forma. Había estado trabajando para un cartel desde los 14 años. Comenzó como mula, trayendo drogas desde Guatemala hasta México. Recuerda aquel primer viaje torcido, cuando había tragado más de 50 cápsulas de cocaína, y una de ellas se había abierto en su estómago. Pensó que moriría por la sobredosis, pero por algún milagro sobrevivió y se ganó el respeto de sus jefes. Al final, siempre sobrevivía hasta de las situaciones más extremas. Marcos tenía talento para la muerte. Se hizo conocido por su puntería letal y actitud sanguinaria. El Chacal le apodaban en las calles. Hasta que un día, su mente perversa comenzó a idear planes para hacerse con el control de una parte del cartel. Pero para eso, necesitaba deshacerse de algunas piezas clave que estorbaban en su camino, incluyendo al Junior, el hijo consentido del patrón. Tendió una elaborada trampa para que dos grupos del cártel que tenían duras diferencias se encontraran y se enfrentaran, tratando de hacer pasar por delatores a los del bando contrario. Sabía que en la confusión sería imposible determinar quién mató a quién. Cuando comenzaron los disparos entre ellos, el Chacal aprovechó y mirando a los ojos al joven Junior, le descargó 3 tiros en el pecho, sonriendo ante el horror en la mirada del muchachito de apenas 17 años. En medio de la tormenta de balas y muerte, Marcos desapareció. No esperaba que el patrón descubriera su autoría en la muerte del Junior. Pero el jefe tenía ojos y oídos por todo México. Pronto descubriría la verdad, y el Chacal tendría que correr por su vida. Pero por ahora, el plan marchaba a la perfección. Tan solo unas horas después del sangriento enfrentamiento, la noticia de la muerte del Junior a manos de El Chacal llegó a oídos del patrón. Un testigo oculto entre las sombras había presenciado toda la escena y corrió a contárselo todo. El patrón sintió que la sangre le hervía. Una furia asesina se apoderó de él. Su unigénito, su Junior idolatrado, heredero de todo su tenebroso imperio. Juró vengarse del miserable traidor que se había atrevido a arrebatarle lo más preciado en su vida. Ordenó traer ante sí a los 2 jefes de los 2 grupos que se habían enfrentado el día anterior. Con sus propias manos, el patrón les descerrajó un tiro en la cabeza frente a todos sus hombres, dando un claro mensaje de que nadie se salvaba de su ira. Acto seguido, puso un precio de muchos millones de pesos a la cabeza de El Chacal. Vivo o muerto, él lo quería para destazarlo pedazo a pedazo. Los sanguinarios sicarios del cartel se abalanzaron sobre Culiacán determinados a dar con Marcos. Al tercer día, dieron con su escondite, una vieja casona a las afueras de la ciudad. Sin mediar palabra, comenzaron a acribillar la fachada a tiros, destrozando ventanas y paredes, confiados en que su presa no tenía salida. Pero el Chacal logró escabullirse entre las balas y los escombros. Con una herida de bala sangrante en el costado, corrió hacia su camioneta para emprender la huida. Conducía como un loco por caminos de terracería hasta que la pérdida de sangre nubló su vista y terminó volcándose. Herido, sangrando, supo que su hora final había llegado. O al menos, eso pensaba él. Tirado en medio del desierto, Marcos sentía que la vida se le escapaba con cada gota de sangre que manaba de su costado. El accidente lo había dejado imposibilitado para moverse, atrapado entre los restos humeantes de su camioneta volcada. Sus perseguidores no tardarían en dar con él, era cuestión de tiempo. De pronto, vislumbró una vieja casona abandonada a lo lejos. Con sus últimas fuerzas, Marcos se arrastró por la arena del desierto hasta llegar a esa casa marcada por el paso del tiempo y la soledad. Era su último escondite, ahí aguardaría su final. Ya dentro, rasgó sus ropas ensangrentadas y taponó como pudo la herida de bala en su costado. Los dolores eran insoportables, la fiebre comenzaba a nublarle la conciencia por momentos.
Alucinaba con los rostros sin vida de sus numerosas víctimas que desfilaban frente a él, señalándolo, maldiciéndolo por toda la eternidad en el Averno. De súbito, el sonido de varios vehículos irrumpió en el silencio. Sus perseguidores habían llegado. Escuchó las pisadas rodeando la casona, los preparativos para asaltar su interior. Comprendió que había llegado su hora final y esperó resignado que la muerte lo liberase de ese suplicio. Fue entonces cuando lo vio parado frente a él en medio de las sombras. Un elegante caballero de piel pálida como la cera, de mirada penetrante, que vestía un impecable traje negro y joyas carísimas. Le sonreía mostrando sus dientes perfectos, mientras le tendía una mano y le hablaba con voz melosa. Tu hora no ha llegado aún, mi estimado Marcos. Permíteme presentarme. Soy aquel a quien llaman Lucifer, Satanás o el Diablo. He venido a proponerte un trato para salvar tu alma, si accedes a servirme por la eternidad. Marcos no podía creer lo que sus ojos veían. ¿Sería una alucinación producida por la fiebre y la pérdida de sangre? Afuera, los sicarios preparaban el asalto final sobre la casona abandonada. Aturdido por el dolor y la fiebre, Marcos contempló al elegante caballero frente a él. ¿Era este el mismísimo diablo viniendo a reclamar su alma podrida? Trató de incorporarse para encararlo, pero el insoportable dolor en su costado se lo impidió. He cuidado de ti desde tu primer asesinato, Marcos, prosiguió el diablo con voz melosa. ¿O crees que ha sido casualidad que salieras siempre ileso de tantos tiroteos? Yo desviaba las balas de tu cuerpo, y ahora que estás desahuciado, he venido a salvarte una vez más. El diablo le explicó que estaba dispuesto a sanar su cuerpo moribundo y a entregarle una nueva identidad para que pudiese escapar, a cambio de que le jurase lealtad eterna y le sirviese en nombre de las fuerzas del mal, llevando muerte y destrucción por doquier. Marcos apenas podía creer lo que oía, pero el estruendo de una explosión, seguido de una ráfaga de disparos en la planta baja de la casona, le hizo reaccionar. «¡Acepto el trato! ¡Sálvame!», gritó mientras sentía los pasos de sus victimarios subiendo rápidamente por la escalera, sedientos de su sangre. El diablo sonrió complacido y, colocando una mano ardiente sobre el torso de Marcos, instantáneamente soldó su herida. Luego extrajo una jeringa con un líquido ambarino de su saco y se la inyectó en el cuello. El cuerpo de Marcos comenzó a sacudirse violentamente durante unos segundos y luego quedó inerte, con la mirada perdida. «Ahora ya eres solo mío», susurró el diablo con maldad. Acto seguido, desapareció entre las sombras. Precisamente en ese momento irrumpieron en la habitación dos sicarios apuntando sus armas hacia el cuerpo sin vida de aquel que alguna vez llamaron el Chacal. Los sicarios se acercaron cautelosos al cuerpo sin vida de Marcos, temiendo que se tratase de alguna trampa o artimaña. Uno de ellos lo pateó para cerciorarse de que realmente estaba muerto. No hubo reacción. Procedieron a tomarle fotos para enviarlas de inmediato al patrón como prueba. Luego le hicieron algunas cortadas, desfigurando el rostro de quien en vida fue el Chacal, ahora irreconocible. Tras prender fuego a los restos dentro de esa lúgubre casona, los asesinos regresaron con su jefe para reportar la faena cumplida. El patrón sonrió complacido al ver esas imágenes que certificaban la dolorosa muerte del traidor. Ordenó celebrar ese día con un gran festín regado de alcohol y sustancias ilícitas en honor a su amado Junior. Mientras tanto, a muchos kilómetros de distancia, el auténtico Marcos despertaba desorientado en una lujosa suite. Se observó las manos, comprobando que estaba vivo. No había rastros de ninguna herida en él, se sentía mejor que nunca. De pronto, recordó el macabro pacto con el diablo y comprendió que ahora su alma le pertenecía por toda la eternidad. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al caer en cuenta del precio que había pagado por esa segunda oportunidad. Fue entonces cuando lo volvió a ver emerger desde las sombras. Su nuevo e infernal socio le sonreía con sus ojos inyectados en sangre. «Ha llegado el momento de saldar tu deuda, mi estimado Marcos», le susurró con voz gutural. «Derramarás más sangre en mi nombre, sembrarás caos y horror.
y no conocerás ni la muerte ni el descanso, pues me perteneces por toda la eternidad. Una carcajada demoníaca resonó en las paredes, sellando el pacto maldito entre el sicario y Satanás. A partir de ese momento, Marcos se convirtió en la mano ejecutora de Satanás en el mundo terrenal. Dotado de poderes sobrenaturales producto de su pacto demoníaco, era prácticamente invencible. Las balas rebotaban en su piel, podía moverse más rápido que cualquier ser humano y su fuerza era descomunal. El diablo le encomendó su primera misión. Debía regresar a Culiacán y vengarse del patrón y sus esbirros. Aquella misma noche, la lujosa mansión custodiada como una fortaleza que albergaba al capo y sus secuaces amaneció en llamas, con todos sus ocupantes carbonizados. Ninguno pudo siquiera gritar al ser sorprendidos por una sombra sobrenatural que irrumpió masacrándolos con extrema saña. Los diarios informaron la tragedia como un ajuste de cuentas entre narcos. Nadie sospechaba que el autor intelectual había sido Satanás, ejecutado por su nuevo protegido Marcos. Secuestros, asesinatos, extorsiones. No existía crimen alguno que Marcos no estuviese dispuesto a cometer en nombre de su nuevo jefe. Y este, complacido de contar con tan eficiente servidor entre los vivos, lo recompensaba con poder, dinero e impunidad. Así, entre pactos demoníacos y baños de sangre, la leyenda en vida de El Chacal trascendió las fronteras, siendo tan temido como el mismísimo Lucifer al cual le debía su segundo aliento. Gracias por acompañarnos en este recorrido por lo desconocido. ¿Desean seguir explorando el terror con nosotros? Suscríbanse y formen parte de nuestra comunidad de valientes buscadores de pesadillas.